Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 16 de septiembre, 9:03 de la mañana. Mi nombre es Daniel Fajardo, periodista. En esta semana, media semana, porque en realidad ya el miércoles toda la gente empieza con las celebraciones de fiestas patrias, incluyéndome. Ya hoy día casi no se ven, no hay taco prácticamente, hay autos en las calles, pero no hay taco. Mañana va a haber menos. Y bueno, esta es una semana bien especial, bien entretenida. A mi gusto, es la mejor semana del año, más que la Navidad, más que todas las otras celebraciones. Creo que el 18, además que empieza la primavera, ya se ve en las calles. Estamos con Victoria Paz desde Nueva York. Victoria Paz, ¿cómo estás? Nuestra panelista, fundadora de Poder Económico, que está todos los días lunes. Me imagino que alguna empanadita te vaya a comer allá con la comunidad chilena, o por último celebrarlo en tu casa, ¿no? Andamos buscando dónde están los chilenos reunidos en esta semana, sí. O sea, buscando como sea una empanada. Además que todo acá ya empezó la semana de lo vemos después del 18. Esa semana que en el fondo uno habla, manda un mail. Sí. Eso empezó hace como 2 semanas en realidad. Sí, esa semana que uno manda un mail, pregunta algo, lo vemos después del 18. Esa es la mejor parte de encuentro de esta semana. Sí, así es. Oye, bienvenida a Clave Morse y bienvenido a todos los que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales, LinkedIn, YouTube, X, Instagram, y que nos están escuchando además en 92.9 FM. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Victoria, te cuento que la UEF está a 37.857,46 pesos. Ya estamos viendo la subida, ¿no es cierto?, que se esperaba. El dólar, 925,93 y el euro, 1030,15. Quizá un poquito más bajo que lo vimos el viernes, el jueves, ¿no es cierto? Y el cobre, 4,25 dólares la libra. Ha subido también algunas décimas, algunos puntos, lo que bueno, siempre es una buena noticia, ¿no? Sí, bueno, esta semana va a ser semana clave para el dólar. Vamos a estar viendo toda la semana y vamos a comentar más adelante los movimientos que va a ir teniendo definitivamente. O sea, el cobre está alto y estamos esperando todos los efectos de los movimientos de los bancos centrales que van a haber esta semana. Pero claro, no fuera por China, que estuvo muy malos sus números recientes, yo creo que podríamos haber visto un dólar un poquito más bajo. Así es. Bueno, ya vamos a estar conversando en el bloque de lo que viene en la semana con Victoria Paz, justamente todo lo que son los movimientos de los bancos centrales durante esta semana. Victoria, el petróleo Brent, 71,75 dólares el barril, y el petróleo WTI, 67,92 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse.
Bueno, ha salido bastante las noticias. Con el apagado del Alto Horno comenzó un cierre definitivo en Huachipato el fin de semana. El proceso de cierre fue confirmado el viernes pasado por la siderúrgica Huachipato, parte del grupo CAP, ¿no es cierto? Y con eso 1.200 profesionales, técnicos, trabajadores perdieron su empleo. El último turno de Huachipato comenzó, de hecho, anoche con el apagado de este Alto Horno, que es un tema simbólico además, ¿no es cierto? Y la detención de la acería y colada continua, lo que se concretará, se empezó a concretar, digamos, durante la madrugada y parte del día de hoy hasta el mediodía, más o menos, del día lunes, ¿no es cierto? De esta manera, Victoria, se pone fin a 70 años de funcionamiento de esta empresa en Talcahuano, región del Biobío. No, una lástima. Yo creo que, bueno, no queda más que acordarse, por supuesto, de todas esas familias que quedan sin... A estas alturas ya yo creo que esta teleserie que hemos vivido con Huachipato, y en el fondo que las tasas, las alzas, el proceso, que no, que sí, ya lo importante es centrarse en medidas importantes de empleo y de apoyo a esas familias que quedan de un día para otro Sí, yo creo que aquí hay dos temas clave, uno como inmediato y otro más a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? El inmediato, claro, son todos los planes de reconversión laboral o de creación de oportunidades laborales, que sea una reconversión que realmente sea algo que no sea lo que pasó, digamos, en Lota hace un tiempo atrás, unas décadas atrás. ¿Te acuerdas que finalmente la reconversión no sirvió para el aumento del empleo ni el aumento del nivel económico de esa zona? Eso es lo inmediato, que hay que tratar de, obviamente, resolverlo, ver diferentes alternativas. Y lo mediano y largo plazo es que hay que tener ojo con este tipo de cosas que pasan en ciertas industrias, porque en realidad la presión internacional de precios, por ejemplo, en el caso del acero chino, ¿no es cierto?, también puede venir por otro lado, ¿ah? O sea, no solamente lo estamos viendo acá, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en otro ámbito de cosas, todo el tema de la electromovilidad, los autos eléctricos le han impuesto tasas de 100%, porque en realidad, en un mundo tan globalizado como el de hoy, vamos a ver cómo ciertas industrias terminan muriendo. O sea, efectivamente hay que, claro, una revisión mucho más profunda, los costos tienen que dar, es muy difícil además para nosotros como país, en el fondo somos un país muy chico, ¿verdad? O sea, claro, le podemos doblar poco la mano a China, no pasa lo mismo que en el fondo esta guerra comercial que muchas veces vemos entre Estados Unidos y China, con tasas. En el fondo nosotros no tenemos la capacidad de doblarle la mano a China, entonces básicamente tenemos que sobrevivir con el estado de cosas que como existen y ver cuáles son las industrias que en el fondo pueden adaptarse a esa situación. Tal cual. En otro ámbito de cosas, Victoria, bueno, seguramente también lo viste el fin de semana, el gobierno presentó al CRUCH lineamientos del proyecto para eliminar el CAE, ¿no es cierto? El Mineduc presentó al Consejo de Rectores avances sobre un nuevo sistema de financiamiento de educación superior que reemplazaría al CAE. La propuesta incluye condonación de deudas impagables y un modelo de pago basado en ingresos. Sin embargo, genera inquietudes entre los rectores, especialmente sobre el arancel referencial que podría generar copagos si es inferior a los costos universitarios. Vamos a estar esta semana en 18, en Carrete, y el domingo el presidente va a anunciar la nueva propuesta, digamos. Yo lo que escuché, claro, es que en teoría va a anunciarlo el domingo, claro, sujeto a que no haya malas noticias en el fondo durante el fin de semana del 18, porque siempre, por supuesto, está el riesgo de que haya un número muy alto de accidentes o cosas por el estilo, y en el fondo entonces ahí quizá lo pospondría. Pero, bueno, después viene a Nueva York el presidente. Sí, a la reunión de la ONU. Sí, va a dar una charla en la Universidad de Columbia, sí. Así que ahí yo ya estoy inscrita, así que ahí te puedo contar después lo que viene a decir el presidente en la semana del clima, por eso viene para acá. Sí. Y respecto al CAE, yo creo que, claro, va a haber varios temas. O sea, en el fondo, uno es el cuán acotado es el anuncio, ¿verdad? El CAE, la deuda total son 11.000 millones de dólares, o sea, es una cifra totalmente impagable, especialmente en estos minutos que
se repite una y otra vez que no hay recursos para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que no haya que ayudar a nadie, sino que hay que focalizarlo muy, muy bien. O sea, las personas que efectivamente tuvieron la posibilidad de estudiar y ahora tienen sueldos buenos, esas personas probablemente deberían quedar fuera de este anuncio. Y aquellas personas que no pudieron terminar la carrera o que en el fondo están con un sueldo que no les permite salir de esta deuda y en el fondo el pago es un porcentaje excesivamente alto de sus ingresos, esas personas probablemente podrían verse beneficiadas con algo focalizado. Aquí el problema yo creo que es la universalidad versus la focalización, ¿verdad? Y claro, lo que los rectores dicen es qué pasa si es que el copago, en el fondo lo que tiene que pagar cada persona, queda radicado en la persona, porque lo más probable, lo que temen las universidades es que finalmente nadie pague eso, ¿verdad? Claro. En el fondo que le llegue el copago del Estado, pero que ese pedazo, que es el que tiene que pagar el alumno, no llegue. Ese probablemente es el temor de las universidades. Así que ahí hay que ver, una vez que se suelte el anuncio, cuáles son los bordes de este anuncio y ahí lo podemos analizar mejor. Oye, sí, pues me acordé que como dices tú, va el presidente Boric la semana subsiguiente en la Asamblea General de la ONU del 22 al 27, donde hay varios eventos paralelos. O sea, está la Semana del Clima, está el futuro, con algo asamblea, Cumbre Futuro también. Hay varias cosas en torno a eso. Bueno, seguramente lo vamos a estar comentando el próximo lunes. Así que Nueva York va a ser la capital de varios temas internacionales. Un reporteo especial desde aquí, desde Nueva York, con la visita del presidente Boric. Oye, solamente un titular más antes de meternos ya de lleno en lo que va a ser esta semana. Esta es una teleserie que también ya se transformó en una serie. El subsidio eléctrico, el informe en Derecho advierte que financiamiento vía PMGD sería inviable. ¿Ya? Acuérdate que hay 3 tipos o sea, la propuesta del gobierno para aumentar el subsidio eléctrico incluye 3 elementos, ¿no es cierto? Uno, el tema de los impuestos verdes, ¿no es cierto?, subirlo. Otro, el tema de el IVA, que se va a recobrar, que eso vaya a... Y el otro es de los pequeños medios de generación distribuida, ¿no es cierto?, que es de alguna forma... sacarle un poco el tema que tenían ellos como tarifario fijo, digamos, y habían hecho inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, el conflicto entre los pequeños PMGD y el gobierno continúa con la presentación de un informe que cuestiona la viabilidad de la propuesta gubernamental de financiar subsidios eléctricos mediante un cargo a los ingresos de esta generadora. El informe jurídico encargado de generadoras de Capital, advierte que la medida afectaría derechos adquiridos y podría generar impacto económico y constitucional, además de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema si las empresas abandonan el régimen del precio estabilizado. Eso es lo que de alguna forma se generó hace tiempo atrás cuando se animó al aumento de los PMGD, es tener este régimen de precio estabilizado que va a terminar, ¿no es cierto? Y, esa es la propuesta. Y eso genera un montón de conflictos con respecto a las inversiones que se han hecho, lo que va a pasar para adelante. Y eso tiene bastante tensionado al sector eléctrico, al ministro de Energía y al gobierno también, y al Congreso. Sí, bueno, de hecho fue un tema que en el Chile Day, en el que fue ahora recién en Londres y París, pasó mucho que muchos inversionistas quedaron un poco asombrados porque en el fondo se tomó un poco la discusión, ¿verdad? Una discusión que quizá uno hubiera esperado ver más en el Congreso, precisamente cuando estamos atrayendo el Chile Day. ¿Para qué es? ¿Por qué se hace toda esta, en el fondo, inversión de ir a Londres, ir a París, hacer este tremendo evento? Es para atraer inversionistas, ¿verdad? Y tú, para atraer inversionistas, vas como un frente unido, típicamente, y dices, Chile es un lugar increíble, venga a invertir aquí. Eso es más o menos lo que uno va a hacer el Chile Day. Entonces se tomó esta discusión y fue curioso para muchos de los asistentes que en el fondo se dio una discusión más bien doméstica en territorio internacional. Sí. Entonces, pero hay que ir viendo, y en el fondo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú financias un proyecto de esta característica, en general
tú le vas a proponer al banco o al fondo de inversión un modelo que tú le dices, mira, en todos estos años yo voy a ganar tanta plata y de esta forma... Por eso es un precio estabilizado, digamos. Claro. Y yo te voy a poder devolver la plata a ti que me la prestaste porque mira, este es mi modelo, ¿ya? Entonces, por supuesto que cambian las reglas y cambia ese modelo. Cualquier cosa probablemente va a tener que no ser retroactiva, o sea, lo que salga no va a tener que ser de un minuto en adelante. Yo creo que aquí la confusión se está dando porque si bien es algo que se puede discutir, en el fondo podemos discutir que cuando se puso el precio estabilizado las condiciones eran otras y quizá hay que buscar un modelo para futuros proyectos, pero esto de mezclarlo con el subsidio yo creo que es lo que está generando esta confusión. Sí. En el fondo por dos razones. Uno, porque bueno, tú sabes que en Chile en el fondo ningún tributo puede tener un destino específico, o sea, tú no puedes decir yo voy a ponerle un impuesto a tal cosa para financiar esta otra. Claro. Todo va a recursos generales. Entonces, si bien probablemente lo están pensando así, al vincularlos ya se genera esta confusión y que te metes en otro empantanamiento que es en el fondo el alza de las tarifas. Entonces, yo creo que bueno, ahí ellos verán, ¿no? Pero lo más sabio sería separar la discusión. En el fondo, si bien probablemente hay que discutir este tema de la tarifa estabilizada y si es que hay que hacer alguna reforma, pero no mezclarlo de esta manera con los subsidios, porque ya el tema de los subsidios y la tarifa eléctrica ya está en el fondo en su propia, ya tiene su propio conflicto. Discusión, claro, su propio conflicto. Meter otro ingrediente más a este tema que ha surgido por lo que es la ley de estabilización, ¿verdad? Que estamos pagando ahora esto que chuteamos hace un tiempo. Y que es para incentivar justamente los PMGD, digamos, ese tipo de inversiones. O sea, aquí se produce un incentivo. Pero bueno, Victoria, vámonos o si no se nos va a ir el tiempo, nos queda todavía, pero se nos puede ir el tiempo. Ya, esta semana tenemos semanas de bancos centrales, ¿no es cierto? Tenemos Fed, tenemos Inglaterra, tenemos China, tenemos Brasil, tenemos Japón. A ver, hácenos un barrido primero. Me imagino que la mayor concentración va a estar en la Fed, pero cuéntanos un poco qué pasa fuera de esta comarca de los hobbits, que yo digo que es Chile, donde vamos a estar todos celebrando, ¿no es cierto? Vamos a estar todos celebrando, pero afuera no va a haber celebraciones, digamos, y van a pasar cosas muy importantes con respecto principalmente a lo que son los bancos centrales. Sí, mira, para no marear, pero en el fondo hay muchos bancos centrales que esta semana van a tomar decisiones y probablemente los más importantes son la Fed, que en el fondo es lo que se viene esperando hace mucho tiempo. ¿Cuál es la Fed? El Banco Central de Estados Unidos. Claro. El miércoles ya vamos a saber cuál es la decisión y qué es lo que pasa, que en el fondo se está esperando que sea o 25 puntos de baja o 50 puntos de baja. Ahí empiezan a circular estos conceptos que en el fondo es si va a tener una postura más de paloma o de halcón, que siempre se llama acá a la política monetaria en el fondo, a la política económica. La política más paloma es como una política más de relajación y la política más halcón es una política más restrictiva. Entonces, en el fondo, si gana la política halcón, serían 25, si gana la política paloma, serían 50. Las estimaciones, porque aquí en el fondo se empiezan a ver como las apuestas en el fondo en términos de apuestas de compra y venta de dólares. Hay muchos que creen que va a ser 50, pero ahí está por verse. En el fondo está casi 50 y 50 en el fondo la balanza entre qué va a ser. ¿Qué es lo que podría? Porque finalmente, si te acuerdas, todos estos meses lo que hemos estado viendo es estos datos de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve en estos datos? Lo que está viendo la Reserva Federal finalmente es que no se debilita la economía por seguir con este tranco de tasas altas, ¿verdad? Claro, que lo último fue el IPC, digamos. Claro. Entonces, en el fondo, pero es un límite muy delgadito, porque en el fondo los mercados quieren ver, todo este tiempo han estado mirando ya que el dato me diga que la Reserva Federal se va a relajar, pero que el dato no sea tan malo que me diga que hay una recesión en Estados Unidos. Entonces, en el fondo, por eso hemos visto tanta volatilidad también, ¿verdad? Cuando el dato es malito, el mercado celebra porque cree que va a contribuir a que se relajen las tasas, pero cuando es demasiado malo, ha quedado este caos que hemos visto. ¿Te acuerdas cuando fue ese lunes negro, que en el fondo cayeron las bolsas? Sí. Fue porque el dato era muy malito.
Entonces ahí en el fondo ha estado todo el mes en este doble rol, que si está malo, qué bueno, me dice que la tasa va a bajar, pero si está muy malo, no, eso es recesión, me da miedo y salgo corriendo. Entonces ahí ha tenido estas bajas la bolsa, ¿verdad? Y lo que hay que esperar es en el fondo qué va a pasar con estas dos cosas. Y también el otro que está muy importante es que el viernes vamos a saber la reunión del Banco de Japón. Fue el que también llevó la otra vez. El que gatilló el tema de ese lunes negro. Exactamente, el lunes negro se gatilló porque la bolsa el Banco de Japón subió la tasa después de muchísimo tiempo y ahora se piensa que podría subirlo o no, entonces encarece el costo de endeudamiento, eso es finalmente. Pero si Japón sube la tasa nuevo, pero no creo que se produzca un efecto tan fuerte como ese lunes negro, porque ya el mercado lo tiene medio asumido, ¿o no? ¿O podría? Sí, lo que pasa es que sí, el mercado lo tiene, hay dos cosas. Por una parte, que el mercado lo tiene asumido, y por otra parte, que no está este miedo que fue lo que se conjugó la vez pasada, lo que comentábamos de esta recesión de Estados Unidos. La vez pasada fueron estos dos factores fueron los que más hicieron en el fondo esta explosión, que el Banco de Japón subió y en el fondo al subir hace que muchos capitales en el fondo se retiren porque ya no es tan barato endeudarse en yenes. Claro. Y por otra parte, en el fondo que fue el mismo tiempo que salieron estos datos de desempleo de Estados Unidos, que en el fondo dijeron, se viene una recesión. Entonces hubo este pánico colectivo. Así que no debería pasar lo mismo, no al mismo nivel, claramente, porque ya se espera quizás una alza pequeña del Banco de Japón y los números de Estados Unidos ya están internalizados también. Así que no debería ser algo así. Pero efectivamente el dólar sí va a tener movimientos en base a todas estas cosas que están pasando. Y ahí también se mete, por supuesto, el factor China, que tuvo datos muy malos estos últimos días. En el fondo, datos malos en términos de su producción, ¿verdad? De cómo van en sus perspectivas, en el crecimiento de su industria. Entonces, el retail, por ejemplo, creció harto menos de lo que se esperaba, digamos. El precio de las viviendas también tuvo su mayor contracción. O sea, fueron varios temas, digamos. Claro, fueron 4 cifras más o menos, pero finalmente todas lo que apuntan es que China va lento. Y al final China es uno de los gigantes que compran al resto del mundo y que en el fondo hacen funcionar la economía. Entonces, cuando China va lento, a Chile al menos siempre hace que en el fondo el dólar suba, porque se asume que van a entrar menos dólares porque vamos a vender menos cobre, vamos a vender menos litio, en el fondo todo lo que nosotros tenemos para ofrecer a una industria que está andando, nos compran menos, entonces el dólar sube. Pero todas esas cosas pasan esta semana. Además está el Banco de Brasil, Inglaterra. Está Inglaterra. Entonces es una semana que en el fondo, mientras Chile está en 18º, esta semana en el mundo va a ser una semana con muchos movimientos de bancos centrales. ¿Por qué? Porque la mayoría en el fondo están tratando de ajustarse a este escenario general que se ha dado de alta inflación y de riesgo constante de ver señales de desaceleración en las principales potencias. Entonces, todos los bancos finalmente están tratando de adaptarse este 2024 a este escenario, a qué viene, qué va a pasar con la inflación, tratando de que este control de la inflación que la mayoría de los países han tratado de hacer, no les afecte excesivamente en sus economías. Entonces, por eso también la mayoría están buscando, en el fondo, los que subieron mucho, los que tuvieron que subir mucho, están buscando bajar, y los otros en el fondo están tratando de acoplarse a este movimiento mundial. ¿De qué forma esto, en un momento dijiste que esto iba de alguna forma a afectar también el precio del dólar, pero lo afecta al alza, a la baja, o va a estar más o menos volátil con todas estas noticias que vamos a estar viendo esta semana? Claro, es que son muchas, porque recordemos lo principal que mueve el dólar, ¿verdad? Entonces ahí como para tener el seguimiento. Entonces al dólar principalmente lo mueve la Reserva Federal de Estados Unidos, en Chile, por supuesto, la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, si vemos, por ejemplo, una baja de 50 puntos, el dólar debería bajar, ¿ya? Porque tenemos un diferencial de tasas menor. Entonces, si fuera un efecto aislado y la Reserva Federal bajara 50 puntos, debería bajar. Pero, al mismo tiempo, nos afecta el cobre.
Entonces, si vemos que China sigue mostrando estas señales de estar lento y de tener un crecimiento menor, eso hace que el dólar suba. Entonces, podría compensarse. O sea, si fueran las dos cosas al mismo tiempo, el dólar debería bajar, ¿verdad? Si fuera que China dice que va a crecer y que la Reserva Federal baja las tasas, sería un escenario ideal para que el dólar positivo para nosotros también. Que vaya uno para cada lado, en el fondo que China esté mostrando estas señales de desaceleración y por otro lado la Fed baje, probablemente podrían en el fondo parearse, ¿verdad? Y dejar, pero probablemente vamos a ver harta volatilidad. Lo que pasa es que además el mercado ya internalizó que la Fed va a bajar 25 puntos. Claro. Entonces la única sorpresa real sería si fuera 50. Claro. Los 25 ya es como algo totalmente, en el fondo, que ya está súper aceptado. Si no bajara sería una cosa rarísima. Entonces ahí sí que nos pegaría mucho, pero en el fondo los 25 puntos ya es algo que todos en el mercado ya lo tienen aceptado. Si fuera 50, probablemente veríamos una baja mayor del dólar, ¿verdad? Porque sería esta probabilidad de que fuera más agresiva el recorte y eso podría moverlo. Si es 25, lo más probable es que ya no mueva demasiado porque es lo que ya se espera que pase. Y eso se va a anunciar, Victoria, el miércoles 18 de septiembre. El miércoles 18. Ese día. Y lo de China creo que es el viernes, ¿no? Sí. ¿Ah? Y lo de China creo que es el viernes. No, también. Japón. O sea, Japón es el viernes. Japón es el viernes, perdón. Sí, Japón es el viernes. Y la Fed, que es lo más importante, es el miércoles 18. La Fed es lo más importante, es el 18. Y claro, y ahí en el fondo vamos a estar viendo probablemente en Chile el lunes en las bolsas, porque van a estar cerradas, pues ya esta semana tenemos solamente lunes y martes. Así que ahí en las bolsas chilenas recién el lunes se va a ver reflejado en el fondo el efecto de todos estos movimientos que van a estar sucediendo durante la semana. Victoria Paz, fundadora de Poder Económico, que tengas unas lindas fiestas patrias. Yo creo que igual es bonito celebrarlo fuera de repente también, o sea, da una especie de nostalgia, pero también como algo novedoso. Yo creo que tiene su encanto. Sí, oye, y bueno, muchos saludos a quienes están escuchando el programa, porque en general los que están escuchando a esta hora un lunes sanguchito son los que están trabajando. Así es. Así que no son todos, probablemente muchos ya están en el fondo en su sanguchito, así que los que no están, muchos saludos, incluyéndote a ti, Daniel. Gracias. Mañana no tenemos programa de radio, así que nosotros... Nos vemos entonces el lunes. Nos vemos el otro lunes, sí. Un abrazo, que estés bien. Gracias, chao. Chao. ¿Creías que el café perfecto solo lo podían encontrar en una cafetería? No. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa con el nuevo concurso de Amati. Participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabes, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco.